la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. Cierre de ciclo de este año 2024 de las conferencias de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo. Este cierre de ciclo se realiza en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el sábado 9 de noviembre, en el Hotel Etoile, Santiago del Estero, 1869, entre Rivadavia y Belgrano. La convocatoria es a las 15 horas y el comienzo 15:30 horas. Se ruega puntualidad. Para más información sobre el estudio, puedes comunicarte al correo electrónico uximmardelplata@uxim.org.ar, por WhatsApp o Telegram al más 549 11 67 13 83 94. Páginas de Instagram @uximmardelplata, @uximcosmosofía, @Daniel_D_Uxim. También el Facebook UXIM Mar del Plata. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. La entrada al estudio es libre y gratuita. Convoca a UXIM, Centro de Servicio Planetario. Para dar inicio al programa, vamos a hacer lectura y vamos a leer durante este programa trayectos del libro número 2 de la colección Cuaderno a la Luz del Peregrino, Pruebas. En esta ocasión vamos a hacer lectura de un tramo de la página 31. A medida que la conciencia se expanda, irá siendo absorbida por la verdad dentro de una escala potencial diferente. Sobrevendrán las pruebas acorde a ese nuevo rellano, siendo que a partir de esa instancia, la actualización comenzará a entablar una relación más profunda con el universo del que participa. Se presentarán pruebas de otra magnitud y alcance, no aquellas pruebas que estuviésemos acostumbrados a sobrellevar, no con aquel tenor, ni del mismo modo, no con la misma regularidad, ni con similares efectos, manifestadas con las mismas energías y fuerzas constitutivas. Todo habrá de cambiar. Si así no aconteciera, el ser se estancaría, instalándose en un falso y desvitalizador concepto evolutivo, creer que ya lo alcanzó todo. Mientras estemos en la materia, mientras
todavía el conjunto general de la humanidad esté bajo ley de karma, cualquier ser, sin importar el estado de conciencia al que se encaminara o empezara a experimentar, tendrá siempre pruebas por delante. Servirán esas pruebas para que ensaye fidelidad, persistencia, entrega, fe, obediencia, gratitud, flexibilidad, receptividad, siendo ese modo habilitado por la energía para dar un paso fundamental, permitiéndosele poner en práctica toda aquella instrucción recibida. De no ser así, aspectos de la purificación que la conciencia necesita transitar quedarían fuera de sus posibilidades, atrayendo a futuro situaciones desobstructivas. Durante el transcurso de este programa, iremos escuchando como cortina musical un tema de Nikashnok y Umaniwak, que se titula Caminar en sintonía con la tarea. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube y Facebook. Ahora también por el canal de WhatsApp. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Está realizado en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Durante el transcurso de este programa vamos a leer la nota número 1 del cuaderno de notas número 1 de Daniel Gagliardo. Colaborar con la energía de instrucción forma parte de la tarea de un grupo abocado a expresar el plan evolutivo. En estos tiempos de transición, donde leyes de uno y otro ciclo conviven auspiciadas por la necesidad de restaurar el equilibrio planetario, nuestro grupo recibe esta oportunidad de colaborar con un importante sector de la población en esta área del planeta. La temática involucrada en lo que denominamos filosofía cósmica o cosmosofía es prácticamente definible como inacabable. Toda búsqueda tiene un comienzo. En cada etapa de su desarrollo, el ser pugna por trascender el estado evolutivo en el que se encuentra. Actualmente, el planeta pasa por una etapa de implantación de elementos de la vida cósmica. Dichos elementos son de carácter sutil, quiere decir que están destinados a colaborar con la sutilización de la materia planetaria. Corrientes de vida solar y cósmica participan de esa acción y la conducen en pos de concretar el propósito evolutivo de este sistema solar. Los universos son expresiones surgidas de arquetipos. Cuando en relación a estos temas decimos que un planeta, un sistema solar, una galaxia o un conjunto de galaxias tienen que expresar su propósito evolutivo, estamos diciendo que esos núcleos deben expresar lo más perfectamente posible el o los arquetipos que brindaron los impulsos de sustentación y exteriorización de los mismos. Estas corrientes de vida cósmica son las encargadas de conducir los universos a su realización evolutiva. Título central del programa de hoy: No hay educación en este planeta.
incendios y rescate. Y el primer bloque titulamos Ausencia de educación, el chamanismo. Una persona aporta que nos tenemos que hacer cargo y responsables de la mala educación de la humanidad. Y luego preguntan si eso abarca también a los pueblos originarios. Escuchamos Ausencia de educación, el chamanismo. En realidad, de la falta de educación, porque educar es un formato de asistencia de maduración de la conciencia al individuo. Si al momento de ofrecerle a un individuo lo que debiera ser una asistencia educativa, él no resulta asistido en la maduración de su cuerpo mental, emocional, y la relación de ese cuerpo mental y emocional con la vida interna, entonces no hay una mala educación, no hay educación directamente. O sea, tenemos que entender que llamarle mala educación es todavía valorarla. Hay una ausencia de educación. Insistimos, si educar es un proceso que debe asistir la maduración del cuerpo mental y del cuerpo emocional del individuo, con consecuencias de carácter transitorio con el cuerpo etérico físico y basado en la relación con la vida interna, no hay educación en este planeta. No la hay. Porque ni de un colegio, ni de un nivel secundario, ni de un nivel terciario, los seres salen estimulados con la comprensión, la confirmación, la vivencia de que ellos son conciencia, luz, esencia. Si uno va y le pregunta a un discípulo, a un estudiante que sale de cualquier colegio, ¿qué es? No le va a decir nunca que él es conciencia, que él es luz, que él es esencia, que él es vida interna, que él es espíritu. No se le va a decir nunca. ¿Por qué? Porque no fue educado. Las culturas cósmicas más evolucionadas que las nuestras, pero que todavía están en fases kármicas que llegaron con una amplitud que nosotros no llegamos a nivel kármico, los seres que están siendo asistidos por instructores educadores llegan a esa percepción, a esa confirmación de que ellos son luz, esencia, vida interna, que ellos son conciencia. Entonces, cuando van actuando, actúan en consecuencia con esa percepción, con esa confirmación de que ellos son luz, esencia, vida interna, espíritu. Entonces, una civilización que educa a los seres durante el proceso madurativo de esa manera, no genera un conglomerado rígido de materialistas. No se hizo. No, en India el sistema de castas es aberrante. En Egipto los únicos que tenían sabiduría eran los hierofantes y la casta del faraón. Estamos hablando de una cultura que masifica la relación con la vida interna, no que solamente la tiene una élite. Cuando en una cultura, una élite es la que tiene ciertas informaciones, las profundiza, las aplica en sí misma, las hace carne, el paso subsiguiente es conducir al resto a eso. Pero en nuestro planeta, todas las culturas atesoraron egoístamente el conocimiento. Incluso las logias espirituales, filosóficas, se portaron egoístamente, menospreciando a la mayoría. Entonces, la ley de karma no encontró salida suficiente. Entonces, la mayoría que iba encarnando no tenía posibilidad de acceder a las matrices filosóficas espirituales. En Grecia había filósofos caminando por Atenas, sí, pero no cualquiera se podía iniciar en Eleusis. La bahía de Eleusis, que era el centro de iniciación fundamental de los atenienses, no era para cualquiera, aunque cualquiera se podía acercar a Sócrates. Pero nos referimos que siempre hubo élite, nos referimos a que no hubo un sistema de gobierno que tuviera claro que la única manera de elevar una cultura, un pueblo, es llevándolo a la luz, a descubrir que ellos son luz, que son esencia, que son conciencia. Entonces, ¿quiénes pueden hacer eso? A ver, lo que se hace en un grupo como este. Aquí nosotros somos un grupo de residentes, no todos los que estamos acá. Hay un grupo de residentes donde la concientización de que somos vida interna, que somos luz, que somos esencia, forma parte de nuestra forma de funcionar.
No es algo que nos deja, soy luz, soy esencia, soy conciencia, soy vida espiritual. Si esto que puede ser un grupo en pequeña escala, se hubiera hecho en mayor escala, en las distintas áreas donde la cultura planetaria iba surgiendo, la humanidad hubiera sido otra cosa. No es que hicimos algo imposible, hicimos lo que era posible, porque lo imposible no se puede hacer, ¿se entiende? Claro, los pueblos originarios, qué buena que es la pregunta. Vamos a utilizar una palabra que define a los pueblos originarios en cualquier parte del planeta, porque tenemos como un preconcepto de que pueblos originarios existen en América o en África. Todo ser que forma parte de las matrices étnicas, donde sea que esté en el planeta, forma parte de los pueblos originarios. Los escoceses en Escocia, los irlandeses en Irlanda, los esquimales en el Polo Norte, los pueblos originarios donde sea. Hay una palabra que los define en cualquier lado, aunque no se utiliza en cualquier lado, pero la palabra, no importa en qué idioma se diga, es la misma, que es chamanismo. El chamanismo definió la orientación de la conciencia, una etapa muy importante de la humanidad. El chamanismo sirvió para que los seres, guiados por la cultura y la energía chamánica, comprendieran que por encima del patrón etérico físico, quiere decir, por encima de la materia concreta y formal, existía una realidad más sutil, que es la realidad astral y la realidad mental, quiere decir, la realidad psíquica de la vida planetaria. El planeta tiene 7 niveles. Por encima de la materia concreta hay 2 niveles, el astral y el mental, después el intuitivo, el espiritual, el monádico y el divino. Bien, el chamanismo sirvió para que la humanidad, no importa dónde, si se usaba o no esa palabra, pero eran chamanes los encargados, energéticamente eran chamanes, pudiera descubrir esos niveles intermedios. Y al descubrir esos niveles intermedios, hacer que formaran parte de su comprensión de la vida, se iban preparando para entender que arriba de esos niveles intermedios, que para ellos eran los niveles superiores de la realidad, sin saber que existía algo por encima de esos niveles, se iban a ir preparando gradualmente para entender que existía el nivel intuitivo, el espiritual, el monádico, el divino. Pero ¿qué pasó? La humanidad en su conjunto se identificó tanto con las fuerzas de la materia, que cuando llegó el momento, cuando se tenía que agotar la etapa de la regencia chamánica, la humanidad no pudo dar el paso hacia la sintonía con lo que estaba por encima de la mente, quiere decir, con los niveles supramentales, con los niveles suprapsíquicos, y se quedó estancada en el astralismo y en el mentalismo terrestre. Entonces, hoy no sirve de nada la energía chamánica, porque está desactualizada. No sirve de nada el espiritismo, porque está desactualizado. Todo aquello que no puede percibir lo que está por encima de la mente, quiere decir, los universos, los niveles, los planos supramentales, está desactualizado. Entonces, los originarios se quedaron estancados como parte del gran porcentaje de la humanidad que no pudo dar el paso hacia la sintonía supramental, que es la base de la sintonía espiritual. Cuando vos sintonizás las fuerzas psíquicas del planeta, en ciertos aspectos chamánicos a través del totemismo, la energía de los tótems, de los clanes escoceses, los clanes de los pieles rojas de Norteamérica, los clanes de todos lados. Quiere decir, hay una energía de clan, de tótem, que se limita a la influencia, a la correspondencia con las fuerzas psíquicas. Hoy está desactualizada, mientras que en su momento sirvió como un gran estímulo. Entonces las jerarquías ya no utilizan los niveles psíquicos para filtrar estímulos para las conciencias que están haciendo un trabajo con las energías chamánicas. Entonces, ¿qué encuentran los chamanes o los seguidores de la cultura chamánica en esos niveles? Las fuerzas disuasivas nada más. Ya no está la jerarquía ofreciendo guía, influencia, alimento filosófico espiritual. Por eso hay que tener mucho cuidado para no ligarse con movimientos que reconozcan los planos intermedios como el techo de la evolución, como el techo del contacto del ser humano con lo sutil. Este es el gran problema. Entonces, ahora nos encontramos que en la antigüedad un chamán era un ser que trabajaba y operaba con energías legítimas, y hoy es un tipo que le saca plata a los alemanes en Perú. ¿Se entiende?
o va a Alemania a cobrarles en dólares. Esto es así, ¿no? Pero hay chamanes que son buenos. No puede haber ningún chamán bueno en el sentido de que todos están desactualizados. No, pero el chamán que yo conozco me habla de la mona. Entonces no es chamán, hermano. Está mezclando para venderte algo. A ver, una corriente filosófica, una doctrina filosófica o religiosa no puede tener mezcla de todo para actualizarse. Tiene que mudar totalmente. La actualización necesita que vos tires toda la casa abajo y arranques de los cimientos otra vez. Si ustedes se encuentran con personas que venden de todo y que meten de todo para que vos encuentres lo que te gusta dentro del paquete, te están engañando. Y posiblemente esa persona se esté engañando o haya sido víctima de la influencia de fuerzas disuasivas que la tienen como un monigote, como una marioneta. Cuando algo es sincrético, cuando el sincretismo es el sello de lo que le están presentando la conciencia, córranse de ahí porque eso no sirve. Continuamos con la lectura de la nota número 1 del cuaderno de notas número 1 de Daniel Gagliardo. Dentro de un sistema solar se dice que un planeta se consagra o se torna sagrado cuando comienza a expresar los atributos del logo solar sin interferencias. Para arribar a ese estado, los reinos que lo componen deben estar en condiciones de expresar el ceremonial de la existencia. En la Tierra, aquel ceremonial mencionado está impedido en su manifestación. La responsabilidad de dicho impedimento, en su porcentaje más elevado, recae sobre la humanidad de superficie de la cual formamos parte. Es en esta etapa de transición planetaria que un porcentaje de seres de la superficie del planeta está recibiendo un fuerte entrenamiento destinado a acelerar la trascendencia del estado de conciencia actual que rige la superficie del globo. Es a través de los núcleos internos de los individuos que esta acción de entrenamiento e incentivo para efectivizar esa trascendencia ingresa a la conciencia humana. Toda transformación comienza como respuesta a un proceso vivido en el marco de la conciencia interna. Es en aquellos niveles interiores que el peregrino recorre el sendero de la luz. Aquel camino de superación infinita le entrega la posibilidad de retornar expandido a la fuente dadora de vida. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando una de sus obras, La calma que precederá a la tempestad.
Volviendo del silencio musical, vamos a hacer lectura de la página 16 y 17 del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Nada sabemos, como cultura planetaria, de la ley espiritual, más allá de nuestra capacidad de teorización acerca de ella. La vivencia de esa energía nos es prácticamente desconocida. Ese claro límite presentado por la definición teórica se mantiene vitalizado por una actividad centrada en nuestro consciente izquierdo. El predominio del mismo nos ha mantenido alejados de una vivencia profunda de la ley interior. La prueba más contundente acerca de esto nos las ofrece esa irrefrenable fiebre de luz interna que un número cada vez mayor de individuos padece. Nadie busca aquello que abunda y tiene a mano. La conciencia Urauma fortalece con su irradiación nuestra capacidad de respuesta a la luz. Sus impulsos favorecen la alineación de los vehículos del ser con la llama interna que los nutre. Su actual labor es continuación de un profundo ciclo de trabajo. Formó parte hace 2000 años y en colaboración con la jerarquía crística es la preparación de los patrones energéticos sutiles que sustentarían la actual fase de transición. Nada necesitáis comprobar. Vuestra búsqueda de comprobaciones os ha sumido en la insensibilidad. Debéis aprender a trabajar con la instrucción y la enseñanza por vía directa. La cognición no requiere de análisis, sino en ciertas etapas básicas. Etapas que ya no os abarcan, pues han quedado agotadas y solo se alojan en la esencia de los ciclos transcurridos. Todo aquello que se os presenta es energía en algún estado o rango, por lo que debéis aprender a estar ante la energía actuante. Si una cuestión os atañe, es que aquella energía tiene algo que hacer en vosotros y a vosotros en ella. Ese vínculo, solo de sintonía, se nutre y sostiene. De nada serviría que forcéis interpretaciones con relación a cuestiones que tienen su base por encima de aquella partícula rígida y representada por vuestra mente concreta. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 200 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí, son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros,
que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar donando y difundiendo este proyecto. Para más información, encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Tu aporte es clave para rescate y preservación de sus vidas. Tu donación es su liberación. ¿Nos acompañás? Luego de los anuncios, continuamos con el programa de hoy que lleva como título No hay educación en este planeta, incendios y rescate. Comenzando este segundo bloque que se titula Estar ante la prueba. Y otro título, El sistema es aberrante. Preguntan durante el estudio cómo los padres pueden ir llevando a su hijo a comprender qué es esencia, luz y conciencia. Y luego hay un relato sobre el cambio de paradigma de una mamá joven que reconoce la necesidad de una educación verdadera para su hijo. Entonces, escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. El tema es así, lo vamos a ejemplificar de esta manera. El padre que está con su nene tomando el desayuno, después va, toma el colectivo o el auto, llega al colegio y se pone el guardapolvo. ¿Cómo un padre va a llevar a un chico a comprender qué es luz, esencia y conciencia? Si los padres son tan vulgares como el resto de los vulgares. Es esto. Un padre tiene una comprensión, una conexión espiritual, una capacidad de espiritualidad práctica, una filosofía práctica de vida, una filosofía superior práctica de vida, que le permita hacer eso. Estamos diciendo que el 90% de la humanidad no es rescatable, el 90% de la humanidad es cómplice de un sistema que sin esos cómplices se caería a pedazos, ya no existiría. Entonces el mismo tipo que tiene a sus hijitos ahí, que dice dar la vida por ellos, los está intoxicando con una comprensión de la realidad y con un formato y un tratamiento de la realidad que es vergonzoso, pero que está naturalizado en esa familia como en el resto de la mayoría de las familias. Entonces, ¿qué va a hacer ese padre? Son excepciones. Bien, va a estar ante la prueba de llevar a la práctica eso. En este grupo, a lo largo de 30 años, pasaron en adhesión o en residencia o en intermitencia muchísimas personas. Muchas veces eran matrimonios o parejas que después terminaban el matrimonio o matrimonios que después terminaban teniendo 1, 2 o 3 hijos, que al momento de escucharlos hablar respecto a lo que iban a hacer cuando fueran padres, pero era una belleza. El tema es que cuando tenían los hijos eran un desastre. Y no, porque en la práctica es diferente. Si vos no tenés la templanza adecuada, si vos fluctuás, no podés tener lo que un hijo necesita, que es precisamente un parámetro que no fluctúe. Porque cuando vos fluctuás ante tus hijos, lo que les estás transmitiendo es que la fluctuancia es válida. Hay una fluctuancia mínima que todos tenemos, incluso los que más afinados podamos intentar estar. Siempre va a haber fluctuancia en el universo material, porque la materia fluctúa. Nadie puede ser absolutamente estable en un universo que fluctúa, por eso es una fantasía. Un ser que piensa eso tiene algo que no le funciona. Hay una fluctuancia que semeja a eso que pasa en una laguna cuando hay una brisa. ¿Vieron que la laguna hace así? No está planchada, no parece una plancha de acero inoxidable. ¿Vieron cómo hace el agua? Bien. Esa fluctuancia, a nivel filosófico, espiritual, es lógica. Pero ¿cómo un padre va a fantasear con que él va a educar a su hijo del modo más elevado cuando delante de su hijo él es un lago que está así continuamente? Entonces el nene dice, sí, papá, entendí cómo es la cosa. Claro, es así. ¿No es cierto? Un día se levanta, le pega un grito y un chirlo. Otro día le dice, bueno, vos tenés que ser bueno con tus compañeros.
Sí, papá, viene al mediodía. Papá, me empujó. ¿Y qué le hiciste? Nada, yo soy bueno con mis compañeros. Bueno, sí, estúpido, no, metele un chirlo la próxima vez. Entonces, esto pasa continuamente. Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, esta civilización es un perro que se muerde la cola a sí mismo. Y lo peor es que piensa que agarró a otro. Y dice, ¿cómo me puede doler tanto si yo lo estoy mordiendo al otro? ¿Cómo es que me afecta tanto esto? Y te afecta porque vos te estás destruyendo vos mismo. A ver, el miedo genera y se retroactiva con la búsqueda de garantías y seguridad. Entonces, cuando vos tenés que aceptar algo nuevo, cuando tenés que aceptar algo desconocido, tenés que aprender a desapegarte de lo conocido. ¿Y vos te pensás que todos los que pasaron en Argentina y el resto de los países por las casas de gobierno hubieran llegado si nosotros hubiéramos sido educados así? Entonces, el sistema nunca va a poner colegios en manos de personas que tienen la capacidad de transmitir algo que realmente sea útil. Porque lo útil no es ponerle un 9 o un 0 a un chico en matemáticas, en historia o en lo que sea. Primero, el sistema es aberrante y ya te hace competir. ¿Por qué? Porque te califica con un numerito. Vos sos un gran alumno si te sacás de 8 para arriba. Ahora, podés ser un psicópata, y hay psicópatas que se sacan 10 en la universidad absoluto. Entonces, vos no sos un buen alumno. El buen alumno era un chico que tenía un papá empresario, que era una piraña, y el nene tenía los mismos ideales que el papá, era una pirañita. Pero como se sacaba las mejores notas, pues si no el papá lo fusilaba, ese era el gran alumno de la división. Y era un pésimo ejemplo como persona, era el peor compañero que podía existir. Entonces el sistema, técnicamente, cuando va a evaluar quién fue un buen estudiante y va a los archivos, ¿quién sería un buen estudiante? Esta pirañita que digo. Esta pirañita. Volviendo de escuchar a Daniel Gagliardo, vamos a hacer lectura de la página 32 de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, número 2, Pruebas. A un ser preparado de modo puntual, expandido de una manera en particular, le corresponden determinadas pruebas sin las cuales no podría completar su planificación interior. Asumiendo esas pruebas específicas, sirve y se prepara para futuras expansiones de conciencia. A la vez, prepara y estimula al conjunto de seres del que forma parte, trabajando para su propia purificación y la purificación general del planeta, pasando a asumir incluso pruebas que otros rechazarán o no podrán aún aceptar, abriendo camino a la gracia y a la luz que todo lo conducen. Aquí en la materia, todo debe ser probado continuamente. Los individuos de la superficie terrestre, de continuo asediados por fuerzas disuasivas, deben, por medio de la actitud con la que enfrenten las pruebas, ensayar y transitar fidelidad interior. Si de ese modo no pudieran confirmar la meta a la cual se encaminan, por ningún otro medio podrán hacerlo. El territorio de las pruebas es el mejor de los campos, donde aquello puede ser manifestado y ensayado. Solo ante una verdadera situación de prueba, los seres pueden aplicar el verdadero conocimiento recibido, la esencia de la instrucción, expresando el nivel de conciencia alcanzado. Nadie debería creer en que ha llegado a un punto de estado o nivel donde todo se tornará más fácil, que a partir de allí solo existirán facilidades. Lo que acontecerá es que la purificación transcurrida por el individuo le permitirá repulsar volúmenes graduales de superficialidad. Se tornará paulatinamente, poderosamente, simple.
Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra una de sus obras titulada Elevar. Continuamos la lectura de la nota número 1 del cuaderno de notas número 1 de Daniel Gagliardo. Gran parte del interés que despiertan estas cuestiones se sustenta en las informaciones sobre la vida extraterrestre. También, y ya en los últimos años, la revelación de civilizaciones intraterrenas fue un punto de fuerte polarización para quienes estaban receptivos a lo inédito. Solo conciencias con características de flexibilidad permanecerían ante estas y otras informaciones del mismo calibre, percibiendo en ellas el espíritu de los nuevos tiempos. La polaridad planetaria mudó en el año 1988, más precisamente el 8 de agosto de 1988. Aquel cambio de polaridad marcó el inicio de una etapa esencial para la conducción evolutiva de las conciencias. La polaridad masculina o positiva acaba su ciclo de regencia y expresión. La cualidad de exteriorización, característica de aquella polaridad,
comienza a revertirse. El ciclo de expansión femenina de la energía, con sus cualidades de interiorización y receptividad, imprime a la vertiente planetaria de la existencia, acorde a un plan cósmico, impulsos que de algún modo son definibles como arquetipos. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Vamos entonces por el bloque número 3 de este programa que habíamos titulado No hay educación en este planeta, incendios y rescate. Y este bloque número 3 titulamos Rescate y experiencias de los reinos infrahumanos en los incendios. Una persona pregunta cómo se produce el rescate de los animales durante los incendios y si puede ser que una especie desaparezca en esas oportunidades. Escuchamos a Gagliardo. Una especie es relativo, es difícil, pero algunos especímenes sí. Una especie sería la totalidad, pero algunos especímenes sí. En los rescates de los reinos infrahumanos, al igual que en el reino humano, el eje del rescate es la mónada. Porque no nos olvidemos que por más que la conciencia no haya llegado al reino humano, está haciendo experiencias en los reinos infrahumanos, pero es monádica la experiencia. Entonces, cuando hay un rescate en el reino animal o vegetal o mineral mismo, porque también el rescate del reino mineral, quien es rescatada es la mónada. Y lo que se rescata es lo que la jerarquía llama esencia del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Esencia es un término que en este caso hay que verlo muy amplio, generalizado. Quiere decir, la energía de la conciencia animal, vegetal o mineral es rescatada. Entonces, en los incendios forestales se rescatan altos volúmenes de esencia vegetal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los árboles o los arbustos o cualquier elemento que forme parte del reino vegetal no es un individuo, porque todavía no está individualizada la conciencia. Quiere decir, un conjunto puntual de mónadas se expresa a través de una global masa vegetal, de una masa vegetal generalizada. Y lo que se rescata es, a través del incendio, la esencia, cuando se quema el vegetal, la esencia con la cual está trabajando en la materia, la energía que coloca la conciencia en la materia a través del alma grupo, o algunos especímenes vegetales, o animales, o minerales. Hay porciones, por decirlo de algún modo, hay porciones de reino vegetal, de reino animal o de reino mineral que son retiradas junto con las mónadas. Solo que en el marco de los incendios es incomprobable, porque ¿quién puede contabilizar si se retiraron solamente a nivel esencial las energías o se retiraron también llevando parte de la materia concreta etérico-física en el incendio? Lo mismo ocurre en los accidentes con los seres humanos, en accidentes de barco, de avión, en grandes accidentes o cuando grandes edificios colapsan o se incendian, que hay cuerpos que no se encuentran nunca y se considera que se consumieron en el incendio. Pero siempre queda algo y hay cuerpos de los cuales no se encuentra nada.
Entonces, en los incendios forestales, principalmente los rescates son de conciencia vegetal, pero también de conciencia animal y en algún grado importante también de conciencia mineral. Porque cuando el fuego actúa a grandes temperaturas sobre las piedras superficiales, en ese momento se producen rescates de la esencia del reino mineral y rescates de la esencia del reino animal también, porque en los bosques hay animales. A ver, la superficie de un bosque básicamente es del reino mineral, porque por más que esté condicionada por cuestiones de organicidad, orgánicas, la superficie de un bosque, la base es toda mineral, la composición de un suelo es mineral. Entonces, vegetalmente es la expansión máxima del rescate, pero después de reino mineral y de reino animal en las condiciones o porcentajes que corresponda. ¿Era eso lo que preguntabas? Puede ser, pero puede ser o no. La única manera de saber si cuando desaparecen animales, personas o cualquier elemento que forme parte de la realidad tridimensional, la única manera de saber qué pasó es que tu conciencia intuitiva te esté dando la información. Porque si vamos a hacer suposiciones, vamos a caer en errores continuamente. Hay gente que dice, desaparecieron unas personas, y otro dice, se lo llevaron los extraterrestres, u otro dice, lo rescataron los seres superiores. No sabés qué pasó. O sea, según tu afinidad vas a definir la situación de un modo u otro. Una persona que no cree en los seres superiores, en los extraterrestres, en los intraterrenos, dice, no, lo mató un psicópata, lo enterró. Claro, a ver, ¿cuál es mejor de las opciones? Ninguna, todo está dentro del bolillero. Entonces, ciertamente hay animales que son rescatados incluso con cuerpo físico, hay vegetales que son rescatados con su condición física, lo mismo minerales, pero para poder confirmarlo hay que tener guía intuitiva. Claro que existe. A medida que avance la transición, esos procesos se van a intensificar cada vez más. El rescate existió siempre. Esta es una ceremonia de desplazamiento de un elemento de un nivel a otro. ¿Con qué fines? Retirarlo de la frecuencia vibratoria del nivel donde se encuentra y ponerlo bajo la tutela de otro nivel superior hasta que se defina su destino inmediato. Eso es el rescate. Así de simple. No tiene más misterio la definición. Entonces, cuando los seres humanos, o los animales, o los vegetales, o los minerales, son rescatados, están viviendo una ceremonia a través de la cual se los retira de un campo de existencia del cual la energía considera que ya no hay compatibilidad, considera que transitoriamente no les corresponde estar ahí, los lleva a un campo de energía transitorio superior donde reciben cuidados, adaptación, preparación, transformación, transmutación, si es necesario un nuevo código genético, y son llevados a su destino inmediato a nivel cósmico, que puede ser en un universo en mutación, el retorno a ese universo, como va a pasar en la Tierra cuando pase por la purificación, que los seres que son rescatados como evacuables van a retornar, por eso son evacuables en el marco de los rescatados. Y los rescatados no evacuables, en vez de retornar, van a tener otros destinos cósmicos. Pero la posibilidad existió y existe siempre. En un universo kármico, el rescate es una herramienta kármica. La vida kármica, la energía kármica, la conciencia cósmica a través de la ley kármica, continuamente cuenta con la herramienta del rescate para retirar de un plano, un nivel o una dimensión, una partícula que ya no tiene nada que hacer en ese plano, nivel o dimensión. Porque si no quedaría presa la partícula de ese contexto. ¿Cuál es la salida natural de un contexto evolutivo? Lo que el cosmos considere. El rescate está ligado al agotamiento de etapas y de ciclos que nosotros definimos comúnmente como naturales, pero el rescate forma parte del acompañamiento del cierre de etapas y ciclos por parte de la energía cósmica a través de un mecanismo tan simple como eso. Te retira de un lugar a través de una ceremonia, te coloca en otro. Que haya podido responder a la propuesta evolutiva que la energía logoica, planetaria y solar le hicieron. A ver, no estar en el reino humano no hace que las conciencias no tengan que pasar por pruebas. Lo que para nosotros es una prueba, no la entendemos como prueba en el reino animal, en el vegetal y en el mineral. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos colocan pruebas propias de conciencias que ya tienen un alma individual
y componentes psíquicos con los cuales aprender a trabajar en el dominio de las leyes de la materia. Pero obviamente un animal, mucho menos un vegetal y aún menos un mineral, van a pasar pruebas como las pasamos nosotros, porque no tienen las herramientas ni la capacidad para enfrentar esas pruebas. ¿Cómo es la respuesta de un animal, un vegetal o un mineral ante lo que propone la energía? Es cómo ellos puedan ir al encuentro de esa propuesta. La respuesta se consolida, se construye en base a cómo pueden responder a la influencia que del modo que considere el patrón planetario le ofrece a cada uno de los componentes de esos reinos. Claro, para nosotros no sería una prueba. Nosotros no podemos ya enfrentar pruebas de esa naturaleza. ¿Cómo respondemos como animales a una influencia proveniente de la entidad que rige el reino animal a través de las almas grupo? No, porque tenemos un alma individual ya, no sabemos cómo es eso. Lo pasamos en un momento, pero no es eso para nosotros. Entonces, todos pasamos por pruebas en el reino mineral, en el reino vegetal, en el animal y en el humano. En el reino mineral, cuando exige para la evolución mineral la exposición de ese mineral o de un conjunto de minerales a un patrón magnético, según cómo responden las partículas al patrón magnético, están definiendo no el carácter de la prueba. No todas las vetas minerales responden del mismo modo a un estímulo magnético. Está bien, ya sabemos que el hierro y partículas similares al hierro responden con la magnetita de un modo particular al magnetismo. Hablamos de magnetismo en modo general, porque al reino mineral se lo estimula para las pruebas con patrones magnéticos. En el reino vegetal existen patrones magnéticos y otro tipo de patrones subsidiarios, accesorios, como la luz solar, condiciones del viento, del aire, de la influencia del contorno, cómo puede estar esas especies vegetales, los conjuntos vegetales, a las distintas variables del ambiente. Esos son pruebas para ellos. Algunos las resuelven de un modo y otros no las resuelven de ese mismo modo. A ojos de las jerarquías que trabajan en la observación de las respuestas, unos pueden ser rescatables en ciertas etapas debido a cómo respondieron y otros no. Y en los animales lo mismo. Según cómo responden a los estímulos que vienen a través del órgano del instinto, del canal instintivo, que es el nexo entre los especímenes que están encarnados y el alma grupo que administra las energías monádicas, según cómo responden, están pasando o no a la prueba. Ahora, nosotros, que somos el reino más elevado en la tridimensión, en la superficie de la Tierra, terminamos perjudicando gravemente las respuestas y las posibilidades evolutivas de todos los reinos infrahumanos. ¿Por qué? Porque con nuestro estancamiento generamos el estancamiento de la curva del patrón natural que tendría que haber beneficiado procesos de avance en los reinos mineral, vegetal y animal. Por eso las pruebas que ellos gradualmente tenían que enfrentar de características ascendentes fueron interferidas por nosotros. No solo interferimos nuestra evolución, sino la de ellos. O sea, el ojo cósmico trabaja en una evaluación impersonal, neutra, imparcial totalmente, para poder ver cómo, a pesar del daño que nosotros impusimos a la superficie del planeta, cada uno de los reinos pudo o no responder en base a ese condicionamiento, a ese estancamiento que nosotros ofrecimos como interferencia. Es una experiencia para el reino mineral, porque el reino mineral no puede evitar, pero eso no significa que quede liberado del karma que genera la actividad megaminera. Porque en un universo kármico, que es un circuito cerrado como todo universo, ¿qué define el término universo? Un conglomerado de partículas, entidades, fuerzas que responden a leyes específicas. Entonces, en un universo, todo lo que acontece kármicamente es compartido por todas las partículas que pueden ser vistas como el material constitutivo de ese universo. Entonces, por más que el oro no tenga la culpa de la ambición humana, va a cargar con parte del remanente que genera la megaminería en busca de oro, plata, cobre. A ver, el granito no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a las mesadas que se hacen de granito a través de lo que se llama minería seca o de cantera, pero termina compartiendo el alma grupo que administra la energía de los minerales que conforman las variables de granito, termina compartiendo el aspecto kármico.
Entonces, la megaminería, al igual que el fracking o la explotación de arenas bituminosas, lo que hace es generar un deterioro tremendo a nivel evolutivo en la superficie del planeta. Pero no quedan eximidas del saldo kármico correspondiente los elementos que se ven involucrados, incluso porque son el punto de proyección de la ambición humana para captarlos, para extraerlos. Porque en algunos casos, el verse involucrados termina siendo de beneficio evolutivo para el alma grupo o las almas grupo que trabajan con el reino mineral. Porque toda experiencia deja un saldo evolutivo para las mónadas. Así sea que las mónadas están en el reino mineral y justamente esas mónadas trabajan con almas grupos de algún tipo de minerales o metalíferos que son transitoriamente en ciertas etapas humanas utilizadas, buscadas, ambicionados, procesados, pero siempre queda un remanente. Cerramos entonces la lectura de la nota número 1 del cuaderno de notas número 1 de Daniel Gagliardo. Dentro del contexto de estas manifestaciones de rango energético, los centros planetarios tienen un protagonismo fundamental. Dichos centros se pueden definir como la plataforma energética para la expresión de las civilizaciones suprafísicas o intraterrenas. La humanidad puede definirse a nivel cósmico dentro de 3 rellanos en base a su condición evolutiva. Las humanidades intraterrenas representando la conciencia profunda. Las humanidades de superficie como la que actualmente componemos, representando la conciencia superficial. Las humanidades extraterrestres evolucionadas, representando la supraconciencia. Dentro de esta escala de energías, actualmente en nuestro planeta, podemos decir que las civilizaciones intraterrenas son el nexo entre nuestra humanidad superficial y las civilizaciones supraconscientes o extraterrestres. Nuestra civilización debe aprender a descifrar las señales que en estos tiempos son escritas en los cielos. Aquellas señales no nos son dadas para confirmar nuestra tendencia a lo fenomenológico, nuestro apego a lo material, nuestra superficialidad. Ellas llegan albergando y anunciando la aurora, el despertar de un nuevo estado de conciencia. Desde estas páginas, nos dice Gagliardo, nuestro desafío será adentrarnos a un ámbito misterioso para la mayoría de los seres humanos. Ese ámbito es nuestro interior. Ir descubriendo que el cosmos todo forma parte de nuestra conciencia, que por un designio profundo de las leyes universales, conociendo nuestro interior, se nos revelará el carácter infinito de la existencia única de la que formamos parte. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual.
Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: La salida es entrar en sintonía con nuestra conciencia interna. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Más allá de las palabras con que se revistan nuestros impulsos, lo que siempre encontrarán en ellos es el poder de los fuegos. Estos nos conducen con altos voltajes, tal como a ustedes en el futuro acontecerá. Somos herramientas del fuego, solo así podemos liberar la esencia en convergencia con el propósito único del Creador. Nos despedimos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.